Muy buenas tardes. Continuamos con el evento Gobierno y Servicios Públicos 2012 en su 11ª emisión. Ahora vamos a tener el gusto de contar con la disertación del doctor Daniel Crabacuere. Él nos va a hablar sobre instrumentos alternativos de gestión municipal. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el tiempo. Venimos un poquito atrasados, así que por respeto a los colegas de los paneles y de los municipios que vienen después, estuve ahí tratando de achicar alguna filmina y trataré de ser lo más breve posible, cosa que me cuesta bastante. Veo algunos exalumnos por ahí y saben que me es bastante difícil. Esta presentación es un poco atípica porque la gente básicamente de IC nos pidió al grupo de la Universidad Nacional de Quilmes que hiciéramos una presentación de uno de los proyectos de investigación que estamos llevando adelante. O sea que yo no voy a relatar específicamente un caso, como pueden hacer los colegas de municipios, sino más bien lo que voy a terminar haciendo es haciendo una presentación de las cosas que nosotros estamos investigando y en particular una que es la de instrumentos alternativos del financiamiento municipal. Después de la presentación de Rosario, de la arquitecta Levín, que habrán visto que realmente es muy interesante, como estrategias urbanísticas de financiamiento, realmente es una de las, indiscutiblemente la mejor experiencia en la Argentina. Yo voy a trabajar otras formas. Nosotros no trabajamos en general ninguno de los mecanismos de financiamiento basados en uso del suelo. Usamos más bien otro tipo, estamos mirando otro tipo de estrategias más bien vinculadas a la prestación de servicios públicos o más asociadas al desarrollo económico. Todos saben que lo primero, también hubo una presentación sobre innovación en la gestión municipal. La idea que uno en general maneja siempre con la innovación en municipios argentinos es clásicamente el tema de identificar soluciones innovadoras que sean adaptables a la realidad local. Muchos de estos instrumentos que nosotros vamos a ver clásicamente están desarrollados por o ciudades metropolitanas o ciudades intermedias, pero quiero señalar que no exclusivamente las municipalidades de carácter de mayor tamaño son aquellas que pueden acceder a muchos de estos mecanismos. Inclusive hay algunos de estos mecanismos que son desarrollados por ciudades de bastante menos de 10.000 habitantes, incluyendo algunas que están bastante por debajo de eso. Entonces, primero nos guía a nosotros, para los que conozcan la Universidad Nacional de Quilmes, su unidad de gobiernos locales, siempre hemos estado tratando de identificar lo que son procesos innovativos a nivel municipal. Esto es un poco el eje de trabajo en los últimos 20 años. El segundo punto, muy vinculado a esto, es nuestro interés de ver potenciar la creatividad de los funcionarios y trabajadores municipales. Nosotros partimos de la base que hay mucho conocimiento acumulado en las municipalidades, pero que a veces no necesariamente las propias organizaciones tienen facilidad para canalizar este conocimiento adquirido. Nuestras municipalidades son particularmente sordas con los que trabajan adentro de las municipalidades. El tercer punto, creo que todos lo conocemos, es la necesidad de obtener recursos extraordinarios. Estoy seguro que una de las experiencias que se presentó en el panel pasado tiene un presupuesto municipal que supera casi los 500 millones de pesos. Y bueno, para muchos intendentes eso es como hablar de un número absolutamente que no pueden entender cómo haya un municipio que tiene ese, para alcaldes que haya de otros países es pensar en un municipio que tiene 100 millones de dólares de presupuesto, digamos, ¿no? Pero sin embargo, la realidad es que hay ciudades que tienen a lo mejor 30 o 40 veces menos gasto por habitante por año y sin embargo, entonces el tema del financiamiento y de la escasez de financiamiento siempre es un problema en la gestión municipal en la Argentina. Esto lo sabemos, nunca alcanza, digamos. El cuarto de los puntos me parece que es un tema que va atravesando la gestión, que es la necesidad de profesionalizar la gestión de proyectos complejos, ¿no? Esto es, ¿quién me ayuda cuando yo tengo que desarrollar un proyecto complejo?
Esto, en general, en los municipios existen grandes carencias, no sé, la semana pasada estaba, por ejemplo, trabajando con 4 intendentes de Misiones y la realidad es que eran preguntas permanentes. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? ¿Y qué hacemos con esto? ¿No? Porque la realidad es que la gestión de proyectos complejos, en general en la Argentina, ahí sí queda bastante restringida a municipalidades que tienen una dotación de recursos humanos de cierta capacidad o que tienen la capacidad efectivamente de contratar asesores externos calificados para hacerlo. Yo habitualmente creo que hay 5 líneas de innovación en la Argentina. O sea, todas las estrategias innovadoras en la gestión municipal en la Argentina se pueden asociar a 5 procesos. Uno es el tema de la gestión asociada, partenariados, concertación público-privada, mecanismos de participación ciudadana, digo, todo el gran mundo de la articulación público-privada. La gestión intermunicipal o supramunicipal, esto es entre municipios o entre municipios con otros niveles de gobierno, proceso que no está pasando por el mejor momento en la Argentina, aunque indiscutiblemente es uno de las estrategias a futuro. El tercer punto, que es sobre el cual me voy a centrar un poco, es el aprovechamiento de formas jurídicas inexploradas, uno de los llamamos nuevos instrumentos del financiamiento, a normas. Nos parece llamativo que haya municipios que tienen, por ejemplo, sociedades del Estado, sociedades comerciales, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y la realidad es que hay muchas de esas formas jurídicas que nos parecen absolutamente innovadoras en la gestión municipal, que tienen más años que la gran mayoría de los que estamos hoy aquí. Entonces, son nuevas para la gestión municipal, no es que sean nuevas en términos de las normas, ¿no? Obviamente, la cuarta y más común es la incorporación de nuevas tecnologías de gestión, sean más duras, digamos, en términos de equipamiento o en términos en general de tecnologías blandas. Y por último, el tema de la cooperación internacional descentralizada, esto que reseñalaba la colega de Río Grande, ¿no? Esto que hay muy pocos municipios que efectivamente tienen una política sostenida de cooperación internacional. Digo, este relevamiento que ella hacía referencia a los 21 municipios, de un relevamiento que efectivamente hizo el año pasado la consultora Pontis, digo, donde efectivamente había menos, había 19, este año al menos tenemos identificados desde un grupo que tenemos en Quilmes que se llama Intermuni, que hay al menos 2 nuevas. Entonces, yo quiero hacer alguna referencia a los instrumentos alternativos de financiamiento de la gestión que estamos viendo, que estamos encontrando en los municipios. Y el primero es todo el tema de las sociedades comerciales en manos del Estado. Esto existe en muchos países, son bastante habituales, son una de las herramientas nuevas de la gestión municipal. En otras partes del mundo no son nada nuevas. Nosotros básicamente las 3 formas que tenemos contempladas son las sociedades del Estado, que son de la década del 70, las sociedades de economía mixta, que son de la década del 40, y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, que son de la década del 80. Digamos, estas son las 3 formas más habituales, de las cuales indiscutiblemente la estrella de las formas que van adoptando los municipios son las APEM. Inclusive en algunas provincias se va transformando en un vocablo de uso común. Por ejemplo, en la provincia de San Luis es muy habitual que la gente hable con cierta naturalidad de las APEM. Algo parecido está pasando en la provincia de La Rioja, donde el gobierno provincial ha creado en buena parte de sus municipios una cantidad de empresas comerciales para el desarrollo local. O sea, la forma que adquiere la política de desarrollo económico local de la provincia de La Rioja en sus municipios es a través de la creación de sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Sugiero, digo, quizás me mueve la curiosidad del académico, pero sugiero mirar un poco qué es lo que está pasando en términos del desarrollo económico a futuro, sobre todo en la arquitectura institucional del proceso, digamos, en el caso de La Rioja. El segundo grupo son las formas
bastante, aquí estamos en una debilidad importante, aunque va apareciendo en la normativa todo lo que es nuestro régimen de asociaciones público-privadas y básicamente el régimen de iniciativa financiera privada, que recién ustedes saben, este sí es de nuestra década, son decretos firmados por el expresidente Kirchner y efectivamente en los municipios todavía son, en el caso argentino, mecanismos subutilizados. Recién están apareciendo una primera generación de normas regulatorias de estas formas jurídicas, pero la realidad es que todavía no vemos mucha apropiación de este instrumento. Evidentemente hay ahí un tema. Si yo estuviera hablando frente a alcaldes mayoritariamente del Brasil, esto sería un mecanismo absolutamente común, digamos, por citar un país de América Latina, digo, cercano a nuestra realidad. En el caso argentino no encontramos muchas, pero sí, el tercer punto que aparecen, sobre quiero hacer algún tipo de referencia, son a la emisión de bonos municipales. Sabemos de la capacidad de endeudamiento o no que tienen los municipios en la Argentina, todos sabemos de los tipos de bonos municipales. Yo, para una exposición rápida que trata de ser respetuosa, diría dos grandes grupos, los bonos en general de consolidación de deuda, esto es para la renegociación de los pasivos municipales. Estamos viendo algunos casos, al menos dos de las grandes capitales de provincia en la Argentina en este momento están involucrados en un proceso de justamente de renegociación de sus deudas a partir de la emisión de nuevos bonos para pagar eso, o sea, pero me interesan mucho más en nuestra investigación, y sobre eso estamos trabajando, los municipios que usan los bonos de inversión. Esto es un endeudamiento para la realización de obras de infraestructura de cierta complejidad, que van desde montajes, en general para temas de infraestructura urbana, casos de municipios que los han utilizado para reconversión de algún tipo de infraestructura social, municipios que lo han utilizado para la reconversión de algún servicio público, incluyendo el fortalecimiento. Digo, estoy pensando, por ejemplo, el caso de Junín y el tema del apalancamiento de fondos para el autódromo. Digo, este tipo de instrumentos parecieran, y ahora vamos a hacer una rápida mirada alrededor de esto, ¿no? Digo, no es un mecanismo nuevo en la gestión municipal, básicamente ya tiene casi 20 años, lo que hay todavía es poca confianza alrededor del instrumento, digamos, ¿no? El cuarto punto que nos interesa mirar son los fondos de crédito local. Estos tienen distintas vertientes y sobre todo me interesa marcar el tema del volumen. Digo, hay municipios que tienen fondos de crédito de hasta 20 millones de pesos ya. O sea, que es uno de los grandes problemas del desarrollo económico local en la Argentina, que es la falta de una estructura financiera local interesada en los proyectos de desarrollo local, digo, pareciera ir ganando terreno en los municipios. Una línea muy interesante que está apareciendo en los últimos años son los programas de recupero de deuda vía fidelización del consumo. Algunos a lo mejor conocen, se hizo bastante conocido el año pasado el mecanismo, por ejemplo, del Brown Plus, de la Municipalidad de Almirante Brown, con su tarjeta de fidelización, una tarjeta de descuento. La Municipalidad de Villa María, por ejemplo, acaba de emitir este año unos vale más, unos vales que efectivamente contra el cumplimiento del pago de las tasas municipales se accede a una chequera que a su vez permite fidelizar consumo, o los títulos en general, por ejemplo en Córdoba de Belleville, respecto de los títulos de crédito fiscal, que son muy interesantes porque al mismo tiempo que otorgan un incremento salarial a los trabajadores municipales, buscan generar, por un lado, mercado para los productores, para los comerciantes locales, y por el tercer punto, el tema de recupero de deuda. Digo, me parece que es uno de los temas que cuando uno empieza a pensar el tema del desarrollo económico local, tiene que pensar más estas estrategias
de autofinanciamiento, digamos, ¿no? Porque el desarrollo local tiene un componente claramente de asistir al pequeño productor, al empresario pyme, pero también tiene un componente que es efectivamente el anclaje del ahorro local en favor del desarrollo. Y digo, y claramente nuestro problema es el tema de la banca local, digamos. Este es el gran tema para el desarrollo económico. Una línea muy interesante, muy desarrollada en algunas provincias, que son los círculos de ahorro para la vivienda, por ejemplo, de bastante desarrollo en la provincia de Entre Ríos, con mucha experiencia ya alrededor del proceso, inclusive una cosa bastante interesante que se ha hecho en algunos municipios, que ya no solamente para la construcción de viviendas, sino mecanismos en general para mejoramiento de la vivienda urbana, para sectores de clase media baja que tienen alguna capacidad de ahorro. También en la provincia de Córdoba hay una nueva tendencia en muchos municipios a trabajar sobre círculos de ahorro. Me imagino que todos conocen los círculos de ahorro, son populares en la Argentina para el tema del acceso al automóvil, digamos, esto administrado por parte de los municipios. Y este es el más común, aunque por eso no tiene, creo, mayor interés, porque todos lo sufrimos, que es el arrendamiento financiero o el leasing, digamos, ¿no? Que es bastante común, es uno de los productos en general bancarios que ofrece la banca oficial para municipios, y todos sabemos que las condiciones muchas veces no son las más ventajosas en términos de la fiscalidad municipal. Digo, quiero señalar que todo esto no se trata de ideas de la academia, de que leemos la experiencia, sino de proyectos que efectivamente están desarrollando municipios argentinos. Digo, no estamos haciendo una exposición teórica, sino que existe casuística y variada para cada uno de estos mecanismos. Por eso, con la excepción, obviamente, de la asociación público-privada, que por el momento queda bastante restringida dentro del marco, al marco legal. Yo puse acá dos filminas de casos, nada más. Le voy a pedir a Silvia que me diga cómo vengo de tiempo. ¿5 minutos tengo? 5 minutos. Bueno, esto es todos los casos que nosotros estamos identificando. Cualquier persona que le interese el tema no tiene más que pedirnos la información en la universidad, pero verán, más que importante que cuáles son los municipios, es muy interesante mirar en todas las formas, por ejemplo, de formas de sociedades comerciales en manos del municipio o con mayoría municipal, porque por ejemplo en las sociedades de Estado sabemos 100% del capital es capital del Estado, pero en SAPEM, o sea, en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, tenemos porcentajes muy variables, desde el 51 o 49 hasta sociedades que tienen 99% en manos de Estado municipal y 1, que es absolutamente testimonial la participación del capital privado. Por eso hay que mirarlos también en términos de modalidad de gestión, son una forma de modalidad de gestión. Fíjense los temas, que me parece que es lo más interesante: control vial, subdistribución de gas, de internet, administración del sistema de boleta del transporte público, el propio transporte de pasajeros, la recolección de residuos, el desarrollo urbano, el tratamiento de residuos, las telecomunicaciones, la explotación turística, el desarrollo productivo, construcción y mantenimiento de infraestructura urbana, desarrollo de software, transporte de pasajeros. Bueno, se van repitiendo un montón de los temas, y muchos de los temas nuevos de la gestión municipal. Algo igual pasaría con el tema del tema de bonos. Quiero mirar algunas de las ventajas y desventajas, y con esto terminar. Primero, son una herramienta muy interesante estas para, como decíamos antes, mirar una de las cuestiones centrales del desarrollo local en la Argentina, que es cómo aprovechar recursos locales, públicos y privados, ¿no? Muchas veces pensamos en términos de la gestión municipal casi con exclusividad en términos de lo que es el presupuesto municipal, y sin embargo tenemos, nuestros vecinos ahorran en el territorio, los productores están ahorrando, los vecinos, el tema ahí es, ¿cuál es el rol
que va a jugar el municipio, digo, en esta articulación del capital. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos bien interesantes, donde, por ejemplo, la forma comercial de una SAPEM, la municipalidad tiene tenencia mayoritaria, obviamente el 51%, pero el 49% de las acciones lo tienen los propios usuarios. Digo, en una forma que no es una cooperativa, es una sociedad comercial con las ventajas, obviamente fiscales que tiene una sociedad comercial, pero asociada a esto, ¿no? Entonces, el primer punto, creo yo, es el aprovechamiento de recursos locales. Empezar a pensar que los recursos de una localidad para el desarrollo local no es lo que puede aportar solamente la municipalidad, no son solamente los aportes que puede hacer el gobierno nacional y el gobierno provincial, sino en general toda la localidad. El segundo es el apalancamiento de recursos extraordinarios, públicos y privados, digamos, ¿no? Este tipo de formas jurídicas permiten muchas veces, por ejemplo, acceder. Un municipio en algunas provincias tiene vedado acceder al crédito bancario, al crédito comercial bancario, ¿sí? Pero a través de este tipo de sociedades comerciales puede acceder a ese endeudamiento, digamos, ¿no? Obviamente que si los balances de las sociedades comerciales son lo suficientemente buenos, ¿no? Una cosa muy interesante que tienen este tipo de estrategias, que esto desvela muchas veces a las gestiones municipales, es el tema de la estabilidad de las políticas en el mediano y largo plazo. Esto es, todos sabemos que las políticas públicas muchas veces quedan estabilizadas en función de la permanencia en el cargo de un determinado intendente o de un equipo de gobierno. Y este tipo de estrategias, digo, tienen un efecto para aquellos que tienen intenciones de mantener en general, digo, que creen un determinado tipo de políticas y determinado tipo de orientaciones, digo, el sostenimiento en el mediano y largo plazo. Después tienen una gran potencialidad para profesionalizar y valorar capacidades laborales. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que en una municipalidad, para la prestación de algunos servicios, no tenemos la capacidad en general de valorar en términos de precios del mercado el salario de, por ejemplo, de trabajadores de muy alta calificación, ¿no? Y este es un mecanismo que efectivamente sí lo permite. Tiene riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? El impacto en la innovación. ¿Por qué? Porque es algo raro en la gestión municipal. Insisto, no es raro en términos de cuántos años, digo, el marco normativo es muy viejo, lo que es muy nuevo es la aplicación, ¿no? Y todo lo nuevo, todos sabemos, genera desconfianza. Entonces, creo que hay un impacto político que tienen este tipo de estrategias, digamos, en términos de, bueno, ¿por qué en vez de hacer una gestión directa del sistema de transporte, o por qué en vez de hacer una concesión, ¿por qué deciden armar una sociedad comercial en el cual el accionista mayoritario sea la municipalidad? No, esto genera como sospechas alrededor de este mecanismo, ¿no? Sí, digo, por eso es tan importante en general los mecanismos de mantenimiento, digo, de transparencia de este tipo de estrategias, ¿no? Obviamente que hay un problema de escalas de intervención y de capacidades institucionales, ¿no? Montar sociedades o la emisión de títulos de deuda o un círculo de ahorro tienen una escala de intervención óptima, pero esto no quiere decir que queda vedado a los municipios de mayor tamaño. Indiscutiblemente, por ejemplo, cuando uno analiza las estrategias de círculo de ahorro, en general las va a ver en municipios de muy pequeña población. ¿Por qué? Porque en general, porque en esas localidades las políticas nacionales por ahí son menos sistemáticas en términos de su profundidad, de la cantidad de viviendas, digo, hay otra confianza respecto de la dirigencia, hay otro control social, y entonces, digo, hay más chances. Entonces es un mecanismo que parece funcionar muy bien en localidades de menor tamaño, ¿no? Y por el contrario, sería muy dificultoso que un pequeño municipio de 2.000, 3.000 o 4.000 habitantes pudieran tener una estrategia de financiarse
con una emisión de bonos. Ya sería el costo, digamos, financiero de montar la emisión, ya sería casi prohibitivo para un municipio de esas características, ¿no? Y el tema de las capacidades institucionales. El otro día, un grupo de intendentes, me comentaban, 4 intendentes, por ejemplo, tratando de montar una planta de asfalto. 4 intendentes por 80.000 habitantes, las 4 localidades. Bueno, en una provincia de las marginadas de la Argentina. Entonces, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo motorizo esto? ¿Y quién puede ser el capital interesado? Bueno, ¿y qué norma tengo? Bueno, todo este tema de las capacidades indiscutiblemente es uno de los problemas. Como decíamos antes, creo que la apropiación o crítica de las iniciativas por los actores locales es un tema absolutamente central. El tema de la confianza, de que, por ejemplo, hemos visto muy buenos casos donde, por ejemplo, el control social, por ejemplo, la presidencia de la sociedad comercial la tiene el presidente del Consejo Deliberante, sea de la oposición o no. Pero todos sabemos que estas sociedades tienen además una sindicatura, como cualquier empresa o sociedad comercial. Pero claramente el tema de la apropiación y de la transparencia parece ser uno de los temas críticos de estas sociedades. Entonces, esto es un tema... creo que sí hay un tema en el riesgo que es la profesionalización del Estado para desarrollar estos instrumentos. Esto es, ¿quién asiste a los municipios en este tipo de estrategias? En muchas de estas estrategias hay una gran debilidad, digo, en general, digo, ¿no? Para llevar adelante esto. Creo que uno de los temas interesantes es la articulación con otras estrategias innovadoras. Creo que el tema, por ejemplo, de sociedades comerciales, por ejemplo, cruzado con mecanismos asociativos intermunicipales, es una forma. Hasta ahora hay una sola sociedad comercial con esas características, hay una sociedad comercial de 2 municipios que optaron por una forma de estas características, pero creo que es uno de los temas a futuro. Y uno de los temas a futuro claramente son el cruce con la gestión supramunicipal, esto es, municipios más provincia o municipios más nación. Y un tema que yo creo que es central, muchas de estas formas, todas estas emisiones de títulos, estos círculos de ahorro, tienen un problema en general, que es el control jurisdiccional, que tenemos las normas muy poco adecuadas a estos procesos de gestión, de financiamiento alternativo. En general, en algunas provincias aparecen más a partir de la casuística, o sea, alguien que decide desarrollar este tipo de mecanismos, puja por conseguir esto, digamos, y después de esto viene, por ejemplo, el tema de los bonos en la provincia de Buenos Aires, de la emisión de títulos de deuda, digamos, ¿no? Una vez que uno presionó, después se hace más común, aún en una provincia que saben ustedes que no tiene garantizada la autonomía municipal, pero en muchas provincias todavía hay una gran debilidad. Bueno, muchas gracias por la atención.